Bien, estamos con el tema entonces del sustantivo, ¿sí? Vamos a hablar el día de hoy acerca de la clasificación. Si bien es cierto, nosotros sabemos que el sustantivo, ¿no? Es lo que nombra a una persona, a un animal o cosa, ¿correcto? Dentro de una oración, o también considerado núcleo del sujeto, ¿no? A ver un ratito. Aló. Buenos días, señorito, dígame. Bien, entonces, como venía explicando, nosotros podemos ver el sustantivo, ¿no? Podemos notar la presencia dentro del núcleo del sujeto, ¿no? En una oración. Entonces, si hablamos de clasificación, ¿ya? El sustantivo también se clasifica según su contenido, ¿ya? Missy, ¿cómo es eso? Aquí lo vamos a ver. Los sustantivos pueden ser concretos o abstractos. ¿A qué le llamamos concretos? Concretos son precisamente cuando encontramos al sustantivo presente, ya sea en una oración, en un texto, en un párrafo, ¿no? Es lo que podemos nosotros precisar. ¿Pero con qué? Con nuestros sentidos, ¿correcto? Es, por ejemplo, si hablamos del control, perfecto, yo puedo utilizar los sentidos y los puedo tocar, ¿verdad? Ese es un sustantivo concreto, el que se puede tocar, ver, probar, oír, ¿no? Entre otros. ¿Cuál viene a ser el abstracto? El sustantivo abstracto es el que no puedes utilizar partes de tus sentidos, ¿correcto? Solo está en el pensamiento, en la mente, ¿ya? Y por ende sí sabemos el significado, pero lo tenemos en la mente, ¿ya? Entonces, abstracto es lo que no se puede tocar, no se puede ver, no puedes hacer uso de tus sentidos, pero sí se sabe del significado de ese sustantivo. Entonces, aquí tenemos según naturaleza. Pasamos a otra clase de sustantivos, según su clasificación de cantidades. Cuando decimos contables, son los sustantivos que sí se logran contar, pues, ¿no? Una cantidad de, por ejemplo, piedra, ¿no? Puedes contar, por ejemplo, tal vez puede ser los lápices, ¿no? De tu cartuchera, puedes contar los distritos, los países, ¿no? Pero lo que no son contables, por ejemplo, es la arena, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra cosa no puede ser contable? ¿Cómo? La sal, ¿no? Entre otros, ¿no? Así como ello también existen una gran parte de elementos en la cual no pueden ser contables. Por ello se les denomina no contables, ¿no? Aquí ya hacemos una diferencia según una clasificación según cantidades, ¿no? ¿Cuáles se pueden contar y quiénes no? Si pasamos a la clasificación según su propiedad, ¿no? En este caso común y propio, tenemos a los comunes, ¿no? Como por ejemplo cerro, ¿no? ¿Y cuál es el propio? El que sí tiene un nombre, ¿no? El sustantivo propio es el que presenta un nombre. Y el común es lo que se habla de manera general, ¿correcto? Como por ejemplo, yo puedo decir ciudades, ¿no? Viene a ser un sustantivo común. Si yo digo Lima, viene a ser un sustantivo propio, que proviene de ese sustantivo común, pero ya se le denomina con un determinado nombre, ¿no? Que a eso le llamamos un sustantivo propio. Ahora, cuando hablamos de individual y colectivo, hablamos, por ejemplo, cuando decimos unidad individual, hablamos de un único elemento que forma parte de un grupo. Por ejemplo, tenemos el barco y tenemos su colectivo, es una flota, ¿no? Otro tipo de ejemplo sería, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los lobos,
¿no? Yo puedo decir individual, lobo. En colectivo, ¿cómo le puedo decir? ¿Cuál sería el colectivo de la colectividad de los lobos? No. No, la palabra lobo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo? Una manada, ¿ya? Por ejemplo, de la abeja. El sustantivo en individual sería abeja. Y en colectivo, ¿cómo le puedes decir? Enjambre, muy bien. Y así sucesivamente. Cuando yo digo persona, en colectivo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo le puedes decir en colectivo a un grupo grande de personas? ¿Cómo le puedes llamar? Gente. Entonces, individual, persona, colectivo, gente. Y así sucesivamente vamos a encontrar más tipos de sustantivos, ¿no? Pero aquí estamos viendo según 4 criterios, ¿no? O 4 clasificaciones. Por naturaleza, buenos días, pasa. Por naturaleza, por cantidad, por propiedad y por agrupación, ¿correcto? Ahora, voy a explicar aquí. Miren, tenemos aquí clasificación del sustantivo. Si hablamos de la clasificación morfológica, ¿ya? Vamos a denominar al sustantivo según un sustantivo simple, según el sustantivo compuesto, un sustantivo en locución y un sustantivo dentro de la oración, ¿correcto? Es según estructura. Cuando hablamos, el tema es el sustantivo. El subtema es la clasificación del sustantivo. Entonces, primero vamos a prestar atención y luego vamos a copiar, ¿ya? Cuando entonces hablamos, buenos días, cuando hablamos de la clasificación morfológica, hablamos de la estructura de la palabra, ¿correcto? Cuando es simple, cuando únicamente las palabras son cortas y son simples, ¿no? Por ejemplo, fuego, sal, mar, entre otros, ¿no? Simple. ¿Cuándo viene a ser compuesto? Cuando está unida en 2 raíces. Como por ejemplo, corta uñas, limpia pipo, ¿no? Por ejemplo, limpia vidrio, ¿no? O podemos decir también para brisas o paraguas, ¿no? Entonces, como esas son palabras compuestas que están unidas con 2 raíces. ¿Cuándo es locución? Cuando este sustantivo está sí o sí acompañado con una definición específica, ¿no? Como por ejemplo, puedes decir pez espada, ¿no? Pez payaso. ¿Qué más puedes decir? Según locución. ¿Qué otro tipo de sustantivo tú puedes mencionar según locución? Que sí o sí tenga que ir acompañado de una definición específica o un adjetivo específico. Un tiburón blanco para definir. Muy bien. ¿Otro ejemplo? Otro ejemplo, a ver. Por ejemplo, equipos deportivos, ¿verdad? Equipos deportivos es un sustantivo según locución, ¿verdad? Porque tú no le puedes decir deportivo nomás, ¿verdad? O tampoco le puedes decir que es un equipo, porque no se sabe de qué tipo de equipos es. Entonces, a estas palabras que vienen acompañadas, ¿no? Entre sustantivo y adjetivo, equipos deportivos, ejemplo, ¿no? A eso le llamamos según su locución, ¿no? De manera morfológica, ¿no? Según la estructura como se está presentando. Y en oración, cuando hablamos en oración nos dice, por ejemplo, el mundo es ancho y ajeno.
¿no? Podemos encontrar cierta clasificación de los sustantivos donde sí o sí va acompañado como oración, o se presenta este sustantivo como oración, ¿no? ¿De qué manera? Por ejemplo, aquí tenemos un título que nos dice el mundo es ancho y ajeno. ¿Qué otro tipo de sustantivos se puede encontrar o has escuchado según oración? A ver, ¿quién me puede brindar dos ejemplos? Dos participantes quisiera. Ya. Ya, también. A ver, otro. Otro ejemplo. Según oración. Según la estructura de la oración. A ver. A ver, vamos chicos. Virtuales. Participación. ¿Qué otro ejemplo puede ser? A ver. ¿Quién me brinda su ejemplo? Según la oración. A ver, vamos con Grisel. Grisel, ¿está presente? Sí, Miss. A ver, Grisel, ¿me puedes brindar un ejemplo de un sustantivo según su estructura en una oración? A ver, Madeleine, ¿no me contesta Grisel? Grisel, tu ejemplo, por favor. Todos los niños estudian la lección en el colegio. ¿Cómo? Chicos, silencio, no puedo escuchar. Todos los niños estudian. Todos los niños estudian. ¿Así es tu oración? Sí. Ya. Bueno, hay cierta relación, ¿no? Pero eso de todos, no, el primer término no va. A ver. A ver, otro ejemplo, chicos, otro ejemplo. A ver, vamos por aquí con Tuñoque. Un ejemplo de sustantivo según la estructura de una oración. La casa quedó vacía. ¿Cómo? La casa quedó vacía. La casa quedó vacía. Ya. La casa quedó vacía. Quedó. No, quedó no iría. Por ejemplo, cuando decimos la casa de estreno, ¿verdad? Si bien es cierto, cuando nosotros decimos la casa de estreno, estamos determinando una oración que esa propiedad pues está reciente, es nueva, ¿no? Ahí ya le podemos determinar, ¿no? La casa de estreno, ¿no? Como que por ahí sí está más claro. Por ejemplo, bien sabemos que el mundo, ¿no? Es un título de una lectura, el mundo es ancho y ajeno. Por ejemplo, ¿no? Cuando decimos las bancas, no, ¿cómo le dicen? Este título. Por ejemplo, sin ir muy lejos, tenemos este título de una película que viene a ser El tercer cielo, creo que es, ¿no?
sobre el tercer cielo, 3 metros sobre el cielo. ¿Cómo es? ¿Cómo es esta película? 3 metros sobre el cielo. Así es, ¿no? 3 metros sobre el cielo. Algo así creo que es, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son títulos, ¿no? Que asemejan a algo, ¿no? Donde encontramos la presencia de un sustantivo acompañado de cierta relación, ¿no? Que brindan un significado propio, ¿no? Como por ejemplo cuando hablamos allá de esta novela, ¿no? Una serie que es La Rosa de Guadalupe, por ejemplo. Cuando decimos La Rosa de Guadalupe, hablamos específicamente de quién, de una rosa o de la persona de quien se habla. ¿Quién será el sustantivo? A ver, cuando yo digo La Rosa de Guadalupe, la rosa, rosa es el sustantivo. ¿Quién viene a ser su modificador? De Guadalupe. Muy bien. Entonces, así como ello, encontramos muchas determinaciones más, ¿no? Pero mayormente este tipo de sustantivo lo podemos encontrar en oraciones que son, que ya están prácticamente utilizadas con fines como para títulos, ¿no? O alguna expresión, ¿no? En forma de oración. Bien. Ahora, por ejemplo, aquí en los simples tenemos lo que es 2 subtemas, ¿no? El sustantivo simple también tiene una determinación primitiva y tiene la derivada. La primitiva es, por ejemplo, cuando decimos agua, ¿no? Tenemos agua. Derivado. Chicos, ¿ya? Voy a hacer preguntas, ¿ah? Cuando digo primitivo, hablamos únicamente del agua. Es una palabra origen que no ha tenido ninguna modificación. Cuando decimos derivado, podemos aumentar, ¿no? De manera, nos dice aquí, aumentativa. Puerta, taza. Diminutivo, caminito, ¿no? Por ejemplo, la palabra origen es camino, ¿verdad? Pero si le hablamos en diminutivo, perdón, decimos caminito, ¿correcto? Ahí el sustantivo varía. Sí, pero según la clasificación de derivación, pues, ¿no? Cómo se ordena según la estructura morfológica, ¿no? Por ejemplo, despectivo, casucha, ¿no? La palabra origen, ¿cuál será? Casa. Por ejemplo, patronímico, ¿no? Por ejemplo, Fernández, ¿qué viene a ser? Un apellido. ¿Pero de dónde proviene? ¿Cuál sería su palabra de base? Ya. Ahora, el gentilicio, por ejemplo, bonaerense. Perdón, bonaerense. Por ejemplo, cuando decimos peruano, ¿cuál será su palabra raíz? Perú, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Los derivados mayormente son los que se agregan. A la palabra se le cambia, pero sigue teniendo una propia raíz, ¿ya? Es decir, tiene una palabra, es como que el sustantivo fuese primitivo según, por ejemplo, el agua, ¿no? O, por ejemplo, casa, que son palabras de origen o precisamente son raíz, que luego se les deriva según clasificaciones también, pues, ¿no? Como aumentativo, diminutivo, despectivo, ¿no? Patronímico y el gentilicio. Bien, mayormente en este tema es puro análisis, pero sí quisiera que coloquemos según la clasificación para tener en claro cómo está clasificado los sustantivos, ¿ya? Vamos a escribir, por favor, clasificación del sustantivo. Así es, subtítulo, clasificación. Y le vamos a colocar aquí, según su naturaleza,
según naturaleza. La clasificación según cantidad. Según cantidad. En 2 meses mi compra planta. Creo que está 24 sí. Pero tú Bien, entonces ya hemos terminado de colocar, ¿no? De completar lo que corresponde según el género del sustantivo, ¿ya? Decía, trae un aguarrás, perdón, trae el aguarrás. Tengo una comezón. La pluma cayó formando un espiral. ¿Tipiaste el currículo que te dejé? Nos hemos comido un avestruz, ¿correcto? Nos dice, los sustantivos resaltados son, ¿qué serán esos sustantivos resaltados? Ejemplo, el aguarrás. ¿Qué será? ¿Qué tipo de clasificación será? Aumentativo, diminutivo, despectivo, patronímico o gentilicio. ¿Cómo? Aumentativo, no. No puede ser gentilicio. Despectivo. Ahora, tengo una comezón. ¿La comezón qué será? ¿Qué tipo será? Concreto, abstracto, contable, no contable, común, propio, individual o colectivo. A ver, ¿qué será? Abstracto. Dice, la pluma cayó formando espiral. Espiral, ¿qué será? No, el sustantivo, estoy hablando del sustantivo, según la clasificación, ¿a qué pertenecerá? ¿Qué es una espiral? ¿Qué es una espiral? Ya, pero ¿dónde lo puedes clasificar? Concreto, abstracto, contable, no contable, común, propio, individual, colectivo, simple. Individual, puede ser individual. ¿Qué puede ser? ¿Y cuál sería su colectivo de espiral? Tú le puedes decir individual siempre y cuando tenga un colectivo. Entonces no es individual. Tampoco es común. Tampoco es común. Claro. ¿Cómo va a ser contable? Tampoco individual, tampoco colectivo. No, puede ser colectivo. ¿El espiral tú lo puedes tocar? Claro. ¿Está loco, no vi? No vi. Está loco. A ver, ¿qué dicen aquí en el Zoom? ¿Qué será el espiral? Abstracto. ¿Ya?
compuesto no puede ser. Currículo. ¿Qué será? Yo mi currículum lo puedo tocar. Puedo tocar mi currículum completo. Entonces sería individual, pero mi currículum es individual. No, Víctor, individual, Víctor, es así como un animal. El colectivo de, por ejemplo, Propio. que uno puede hacer individual, ¿no? Contable, no me contable, el currículum se cuenta. Porque todas las áreas. Currículo es lo que tú tienes para tu trabajo, lo que presentas. ¿Propio? Yo dije propio. Es Completo. común. ¿Y el avestruz? Individual. Individual. Individual porque tiene su colectivo. Pues. Ahora, tenemos Mario es periodista mejor remunerado de la ciudad. Mario es el periodista, muy bien. Mario es el periodista mejor remunerado de la ciudad. Carla es adolescente. Carla es una adolescente. Muy bien. Unga es cavernícola. Más bonita que he visto. La Muy bien. Mónica es buena periodista. Mónica es una buena periodista. Dice, le dijeron por qué y Antonio contestó, porque soy un adolescente. Muy bien. Los sustantivos resaltados que serán, a ver, periodista. ¿Común? ¿Qué será? Periodista. Ya, común. Adolescente. Adolescente. No es individual. Tampoco. La palabra adolescente. ¿Qué será? ¿Al adolescente tú lo puedes tocar? ¿Al adolescente tú lo puedes ver? Concreto. Al cavernícola. ¿Qué será? individual. Individual. Bueno, el periodista, ya sabemos. Adolescente también ya sabemos. ¿Podemos pasar? Buenos días. ¿Está?
¿Pasamos? Ya, pasamos, ¿ya? Forma los femeninos de. A ver. Abuelo. Abuela. Abuela. Conocido. Conocida. Gallina. Gallina. Quesar. Búscalo. ¿Dónde está tu diccionario? Sarina. ¿Cómo? Sarina. Sarina. ¿Cómo dijo? Sarina. Sarina. Sí. Actor, actriz. No, actora. ¿Cómo dijo? Actora. Aló. Sarina. Aló. Sí, buenos días. Aló. ¿Es el papá de Estrella o es su hermano, creo? Pero desde ayer toda la tarde me han reventado el celular y no contesta. No sé si es el papá o eso. Aló. Joseph, dime. Dime, ¿qué pasó? Sí, porque quería traer su ceviche, dice que su papá le había hecho. ¿Le has mandado su lonchera nutritiva? ¿Cómo? Estaba diciendo que si es que no lo podían hacer el ceviche, que le traigan otra cosa, como papa, huevo y queso, algo así. Ah, bueno, ya, entonces ya a las 10 vamos a empezar. 5 minutos antes tienes que venir. Sí, sí, a las... Dime. Ya está bien, no hay problema. La cosa es que expliques también acerca de lo que estás trayendo. Okay. Bueno, eso lo has tenido que hacer sí o sí, porque tienes que compartirlo con tus compañeros. ¿Ok? Hazlo algo rápido, si no, pues lo sacas copia. Nah, bueno, ya tuve, pues hijo, igual de todos modos vienes porque tienes que presentar y eso va a ser tu nota. ¿Has visto mi archivo? Está loca. Ay, chiquita. Ya,
Ayer estaba bien ocupada y me timbraban, qué barbaridad. Habían 4 niños que había explicado y seguían. Miss, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que... Por ahí también una chiquita me preguntaba, Miss, ¿qué va aquí? Ah, yo decía ya. Ay, no es mentira. Ya, actor, actriz. Emperador. Emperatriz. ¿Qué será? ¿Emperadora o emperatriz? Emperatriz. Varón, baronesa. Varón. Baronesa. Como ese son los nombres, baronesa y baronesa. Varón, ¿qué será? Baronesa. Baronesa. Varón con B chica. ¿Y con B grande qué significa? A ver. Baronesa, yo escucho el nombre baronesa. Sí, yo escucho el nombre baronesa. ¿Qué es firme? Firme, Miss, en serio. A ver. Diccionario. El primero que me muestra el significado de varón. Varonía. ¿Cómo? Varonía. Varonía. ¿Pero qué significa varón con B? Es un varón más grande. Nobiliario de más o menos influencia según los países. ¿Ya? ¿Y el femenino? ¿Lo tienes ahí? Baronesa. Baronesa con B labial. Baronesa. ¿Ves? Yo dije baronesa. Conde. Miss. ¿Y por qué? Condesa. Condesa. Bien. Poeta. Poetisa. Poeta. ¿Cómo? Poetisa. ¿Será poetisa? ¿Será poetisa? Sí. Ya. ¿Y sacerdote? Sacerdotisa. Sacerdotisa. ¿Cómo? Sacerdotista. Te escuché, ¿cómo? Sacerdotisa. Poetisa. Es poetisa. Sacerdotisa. Sacerdotisa o monja. Monja puede ser, es lo mismo que sacerdote la monja. Sí. ¿Seguro? Claro, puede ser de la madrecita. Sacerdotisa. Sacerdotisa. Ya, yo también, yo también. ¿Ya está? Pasamos. ¿Cuáles son los femeninos de toro? Corazo. Toro, vaca. Caballo, yegua. Yegua. Padre, madre. Caballero, Yerna. caballero. No, caballero, dama. Dama. Yerno, no era. Muy bien. Mi no sale en la pantalla. ¿No se ve? No, mi. A ver, voy a dejar de compartir. Y les voy a volver a compartir. A ver, ahora sí.
Para pegarlo al Ya, a ver. Pasamos ya al siguiente ejercicio. Yerno, yerna, dice Víctor. Yerna. Miss, yegua con doble L, no yegua. Ah, no, no, con Y. Sí, con doble L. No, no con Y. Lleva con doble L. ¿No con doble L? Sí, doble L. ¿O no era con Y? ¿No? No, ¿quién te ha dicho? Parece que me lo. No, sí con Y. Sí con Y, ¿ves? ¿Dime? No, con doble Es L. con doble L. Con doble L, pues linda L. No, con doble L. Está lo que ando, A ver. Yo sé, ve, ya ves, yo sé que con Y. Ya, vamos. Siguiente ejercicio. Puta, yo con L. Ya ves, es con Y, con doble L. Sí, yo quiero conocerme. Ay, linda L. Es dudar, me puse dudar, es la verdad. ¿Por qué? Nunca dudes, ¿por qué dudas? ¿Pero por qué dudas? Tú no sé, No dudes, no, ve, yo sabía que era con Y, ya, yo sabía que era claro. Ya, sí. Piensa, pechata, piensa. Ya, vamos, chicos. Caballero, dama. Caballero, caballera. Ah, ni me bloquea, yo soy en caballera yegua. Padre, padre. Padre, toro, tora. Ya, Víctor. ¿Qué haces todo? ¿Ya? Torazo. Dijo, ¿qué fue? Ah, en cubana, Yerno, nuera. Bien, pasamos entonces. Inserta las palabras. Ya, vamos a avanzar hasta aquí. ¿A tarea de diario? Sí, está abajo, ya vi. Sí, hasta ahí ya no hay tarea. Ah, Ya, todo eso, ¿sí? sí. Nos dice, Miss, lo último no va a ser tarea. ¿cómo? Lo último no va a ser tarea. No, Luciana, no. No, el último también lo vamos a hacer. Todo, mi, horrible. A ver, dice, inserta las palabras el, la, un, una, los, las, según creas conveniente. A ver, empezamos. Puedo ver, El colibrí macho y el colibrí hembra. Pero siempre es el colibrí. Así está bien, ¿no? a ver, vamos. Puede ver el colibrí macho y el colibrí El, El, son dos él. puedo ver el colibrí macho o él también, ¿no? el colibrí hembra. Siempre es un colibrí. Perdón, Miss es un colibrí macho. un colibrí. Puedes encontrar Puedo ver un colibrí macho o una colibrí hembra, pero siempre es el colibrí. O él o una. Es un colibrí. Liqui feo. ¿Cómo es eso, mi? Aquí puedo ver un colibrí macho o una colibrí hembra, pero siempre es el colibrí. Puedes encontrar la araña popular. ¿Por qué, Miss? Porque al final estamos hablando únicamente de la especie, ¿no? Dice, puedes encontrar. Ayer me invitaron a pedir casos de bachiller de Larón. ¿Cómo? Claro que es bachiller de Larón. Trabajo. Mamá,
Luciana, tu audio. Dice, puedes encontrar, ¿qué puedo encontrar? Una araña macho. Una araña macho O una araña hembra, pero siempre será una araña. o una araña hembra, Pero siempre será una araña. pero siempre será ¿qué será? ¿Una o la? La. Siempre será la araña. ¿Por qué se ríen? Dice, puedes ir al circo y subirte a un delfín. O una delfina, no, una delfina. A un delfín macho o a un delfín hembra. Pero siempre será El delfín. el delfín. Esto ocurre porque los sustantivos colibrí, araña y delfín son sustantivos Colectivo. son sustantivos Individual. individuales. Ya mira por ahí. Piensen, ¿qué pasa? No piensen, no razonen, muchachos. Mira. Yo soy inteligente, no me cae. Ahora, No me diga nada. ya. Da lo mismo decir. El mar y la. A ver. Da lo mismo decir el mar y un mar. Acá, azúcar. ¿Será un mar o la mar? Acá es la. Da lo mismo decir. ¿Qué podemos decir? Da lo mismo decir. ¿Qué podemos colocar aquí? El azúcar o la azúcar. Acá. Los El, lentes o los lentes. Porque son sustantivos. ¿Qué tipo de sustantivos son? ¿Colectivo? No. Común. Concreto. Son sustantivos Concreto. según la clasificación morfológica que viene a ser Sí. simples. Son sustantivos simples.
¿Ya está? Pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al último y nos vamos acomodando. Vamos a nuestro receso. Bien. Pasamos. La palabra guarrás tiene género femenino, verdadero o falso. Aguarrás. ¿Tiene género femenino? Falso. Dime. No, es parte de la actividad de hoy. Clase área de investigación. Sí. El sustantivo hambre, ¿tendrá género femenino? Falso. El femenino sacerdote, ¿es monja? Falso. El femenino carnero, ¿es carnera? Falso. ¿Cuál es su femenino? Oveja. No, sí ve. Carnero, carnera no va a decir, ¿ah? No es carnera. ¿Qué nombre? Mamita me ha dicho. A ver. Femenino de carnero, ¿es carnera? Carnerita. Verdadero. ¿Cómo? Verdadero. Verdadero. ¿Qué? Mamita me ha dicho que era oveja. A ver si es otra especie. El masculino de madrastra, ¿es padrastro? El sustantivo de periodista, ¿es de forma fija? Falso. El sustantivo periodista, ¿es de forma fija? Periodista, claro, mi periodista. ¿Seguro? Pero ¿de dónde proviene la palabra? ¿Cuál será su palabra origen? Y déjame copiar. O sea, nos dice, la palabra periodista es una palabra origen, por decirlo así. Periodista. ¿Qué hace el periodista? Publica. Publica de información. El sustantivo periodista es de forma fija. Falso. Falso. No es fijo.
¿Pasamos? Me tenía que ver calentador. Me dijo que hasta ahí nomás. No, es hasta la 10. Espera, no, fuera. No, me dijo esa hoja acá. La dos. Por eso, pero hasta la número 10. La dos. Ah, la número 2. Mira, número 2 es falso, ¿no? Número 2, falso. Falso, ¿no? A ver, ve todo. Falso. Falso. Es una línea. Está. ¿Ya está? Verdadero. Verdadero y falso. La 3 es verdadera, mi monja. ¿La 3? Ya, monja, su masculino. Monjo. No, es padrecito. Padrecito, pues. Padre. Padre. Ay, señor, ¿qué estaremos pagando? Chicas. Ya está. ¿Pasamos? No, Hay que acabar hasta la 10. pero el masculino de madera está. Voy a revisarlo hoy día. No, al regreso lo voy a revisar, pero o sea, hoy lo tengo que revisar. La otra es falsa, ¿no? La 6 es falso. El 5 verdadero. Soy yo soy verdadero. No, me, no. Sí, solo de cerca, sí. Ahí está. Ahí está el zoom. Ya me hice. ¿Ya está? Mira, ese es verdadero también, ¿no? Es falso. 7. El sustantivo delfín es un sustantivo epíceno cuando no puedes cambiarlo, por ejemplo, o sea, es como decir delfín hembra y delfín macho. Es correcto decir los lentes. Los lentes. Verdadero. Mira que se duda. Está bien, sí. Y cuando le llamas en singular, ¿cómo le dirías? El lente. Brasa, dice lente, por favor. Lente. ¿Con lentes? Lentes. ¿Es correcto decir los lentes? Las lentes. ¿Tú te puedes poner dos lentes encima? O sea, Sí. ¿cómo le llamas a esto? Miss, ¿te puede decir lente? ¿Cómo se llama? Pásame lentes. Miss, esos lentes Es así, el chiquititos, lentes. ¿es el lente chiquitito? Es la cosa que le voy a pedir un torrente. Es un torrente. Pero Falso. ¿Es correcto decir las lentes? Falso. Entre el coma y la coma, ¿no hay diferencia? Falso, sí hay diferencia. Muy bien. Hasta ahí terminamos. Miss, es correcto decir los lentes falsos. Es correcto decir las lentes falsas. Las dos, los dos son falsos. No. ¿Tú puedes decir las lentes? Ya está. A ver. Ya de una vez terminen y sacan sus carpetas. Chicos, pueden tomar su receso de los que ya terminaron hasta aquí. Miss, ¿esa es la tarea? ¿Sí? Termínalo y me lo subes a la plataforma. Lo terminan y lo suben a la plataforma, chicos. Listo escrito, ¿no? Los que son presenciales no los suben, pues, porque yo los reviso acá, solo para los virtuales. Así que ustedes no se van a ir si es que no tienen mi firma el día de hoy. Ya está.
Ya chicos, empezamos por favor. Saquen sus carpetas, acomoden su espacio. ¿Por qué? Afuera, ¿sí?